Cordial saludo, tutor. Mi nombre es Vanessa Telles y a continuación voy a explicar el ejercicio 1 de física general. Escogí la letra B. Ejercicio 1, construcción de las ecuaciones de movimiento de un sistema dinámico. Dice, para la masa nos dieron el número 15 y le teníamos que agregar los dos últimos números de la cédula. Entonces en este caso la mía era 37. Nos quedó un auto de masa 1537 kilogramos, se mueve en línea recta y experimenta diferentes etapas de movimiento bajo la acción de fuerzas externas. Acá nos muestran una figura, nos muestran los intervalos y nos dan unos puntos a resolver. Dice, el primer punto, identifica los intervalos de tiempo en los que el auto acelera, se mueve a velocidad constante y desacelera. En el intervalo 1 nos dice que el auto acelera ya que la velocidad aumenta de 0 a 30 metros sobre segundos. En el intervalo 2 el auto se mueve a velocidad constante ya que la velocidad se mantiene en 30 metros sobre segundos. En el intervalo 3 el auto acelera nuevamente, ya que la velocidad aumenta de 30 metros sobre segundos a 60 metros sobre segundos. En el intervalo 4 el auto desacelera, ya que la velocidad disminuye de 60 metros sobre segundos a 0 metros sobre segundos. Segundo punto, calcula la aceleración del auto en cada intervalo. Bueno, entonces esta es la fórmula que nos dan y estas son las aceleraciones de cada intervalo. En el intervalo 1 nos da 2 metros sobre segundos al cuadrado. En el intervalo 2 nos da que es 0 metros sobre segundos al cuadrado, la velocidad es constante. En el intervalo 3 nos dio 3 metros sobre segundos al cuadrado y en el intervalo 4 nos da 6 metros sobre segundos al cuadrado. Punto 3. Usa la segunda ley de Newton para calcular la fuerza neta que actúa sobre el auto en cada intervalo de tiempo, porque la fuerza neta es 0 en uno de los intervalos. Esta es la fórmula que nos dan y dice que dado que la masa del auto es 1537, calculamos la fuerza en cada intervalo. En el intervalo 1 colocamos la masa, que es la fórmula que nos dan, la masa por 2, que esto nos da 3074. En el intervalo 2 nos da que la fuerza neta es 0 porque la velocidad es constante. En el intervalo 3 nos da que es 4611 y en el intervalo 4 nos da una fuerza en sentido opuesto al movimiento, ya que es negativa, porque la fuerza neta es 0 en el intervalo 2, porque el auto se mueve en velocidad constante, lo que significa que no hay aceleración, segunda ley de Newton. Entonces la fuerza neta también es 0. En el punto 4 dice que dibuja la gráfica de fuerza neta en función del tiempo utilizando los valores obtenidos. Hacemos la gráfica en MATLAB y esto fue lo que nos dio. Desde 0 segundos hasta 15 segundos, 3074. Desde 15 segundos hasta 20 segundos nos dio 0. Desde 20 segundos hasta 30 segundos, 4611. Y desde 30 segundos hasta 40 segundos nos da un valor negativo. Punto 5. Calcula el área bajo la curva en todo el intervalo y explica su significado físico. En el intervalo 1, el triángulo con base de 15 segundos y altura de 30 metros sobre segundos. En el intervalo 2, rectángulo con base de 5 segundos y altura 30 metros sobre segundos. En el intervalo 3, triángulo con base de 10 segundos y altura con 30 metros sobre segundos, más un rectángulo con base de 10 segundos y altura de 30 metros sobre segundos. En el intervalo 4, triángulo con base de 10 segundos y altura de 60 metros sobre segundos. El cálculo de áreas. La ecuación de área depende de la figura. Por ejemplo, en el triángulo nos dan que esta es la fórmula y en el rectángulo nos dicen que esta es la fórmula. Entonces nos dan los intervalos. En el primer intervalo nos da que es 225 metros. En el segundo intervalo nos da que es 150 metros. En el intervalo 3 nos dio 450 metros y en el intervalo 4 nos da 300 metros. Entonces el desplazamiento total es la suma de todos estos resultados que nos dieron y esto sería 1125 metros. Interpretación. El área bajo la curva representa el desplazamiento total del automóvil durante los 40 segundos. En este caso el auto recorrió 1125 metros. Punto 6. Calcula el área bajo la curva en todo el intervalo y explica su significado físico. En el primer intervalo nos da que es
45.510. En el segundo intervalo nos da que es 0. En el tercer intervalo 45.620 y en el cuarto intervalo nos da un valor negativo. El impulso total es sumando todas las áreas anteriores, que esto nos da 0. El significado físico. El área bajo la curva representa el impulso total, el cual refleja el cambio en la cantidad de movimiento del auto. En este caso el resultado es 0, lo que implica que la cantidad de movimiento inicial y final son iguales. Esto significa que a pesar de que el auto acelera y desacelera en diferentes momentos, al final no hay un cambio neto en su movimiento. Punto 7. Compara ambas áreas. ¿Qué conexión encuentras entre ellas? El área bajo la curva da 825 metros, que representa el desplazamiento total, y el área bajo la curva F nos da que es 0, que representa el impulso total. Conexión entre ambas áreas. En el desplazamiento, que es el área abajo, representa cuánta distancia recorrió el auto en todo el intervalo, y el impulso, que es el área bajo F, refleja el cambio en la cantidad de movimiento del automóvil. Como el impulso total es 0, la cantidad de movimiento inicial y final es igual, lo que indica que el automóvil regresó a su velocidad inicial, que posiblemente es 0. El desplazamiento total sigue siendo 825 metros, ya que el automóvil se movió durante el proceso. Esto demuestra que el desplazamiento depende no solo del impulso neto, sino también de las variaciones en la velocidad en diferentes tramos. Punto 8. Imagina que ahora se considera una fuerza de fricción constante de 500, opuesta al movimiento. ¿Cómo cambiarían tus cálculos y la gráfica? El cálculo de la nueva fuerza. Hacemos lo mismo anteriormente. En el intervalo 1 reemplazamos y esto da 2528. En el intervalo 2 nos daría menos 500, ya que la fricción es la única fuerza actuando, por lo que ahora hay una desaceleración. En el intervalo 3 nos dio 4042 y en el intervalo 4 nos dio un número negativo. En el nuevo cálculo del área bajo la curva hacemos lo mismo. En el intervalo 1, intervalo 2, acá podemos ver los resultados, y el nuevo impulso total sería de menos 2000. Interpretación del cambio. En este caso el impulso total es negativo, lo que indica que la cantidad de movimiento final es inferior a la inicial. Esto implica que el automóvil no vuelve a su velocidad inicial al finalizar el movimiento, sino que termina desplazándose más lentamente o incluso se detiene. Y acá podemos ver la gráfica en MATLAB. Todos los valores disminuirán en 500 y se generará una nueva área negativa en el intervalo donde anteriormente la fuerza neta era 0. Muchas gracias.